Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Se reanuda la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó realizar poderosos ataques en el enclave. En respuesta, el grupo islamista Hamás anunció que aplazará la entrega de los restos de un supuesto rehén que habría anunciado para esta noche. Una nueva ofensiva de Estados Unidos en el Pacífico dejó al menos 14 personas muertas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reportó 3 ataques a 4 embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Una persona sobrevivió y, según el mismo funcionario, las autoridades mexicanas se hicieron cargo de su rescate. Melissa está a punto de tocar tierra en Jamaica como un huracán de categoría 5. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta continúa fortaleciéndose y ya se reportan en la isla vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas. El mandato de la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, comenzó con pie derecho, al menos en lo que a relaciones comerciales se refiere. Este martes, el presidente Donald Trump le ratificó su apoyo durante una visita diplomática. Los detalles con Daniela Blandón en minutos. Y en nuestra sección Revista de Prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este martes la agencia AP reseña el plan de un agente federal para convencer al piloto de Nicolás Maduro de desviar un vuelo hacia un punto en el que pudiera ser detenido por las autoridades de Estados Unidos. Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Empezamos. Vamos a empezar en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó atacar de inmediato y de forma contundente el enclave palestino. Su decisión se dio tras una reunión de seguridad convocada este martes después de que su gobierno culpara a Hamás de violar el cese el fuego. En respuesta a la orden de Netanyahu, el grupo islamista dijo que pospondrá la entrega de los cadáveres de los rehenes que fallecieron en cautiverio. Para ampliar esta noticia, conectamos a esta hora en Jerusalén con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Yanira, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted. Cuéntenos qué se sabe hasta el momento. Buenas noches, Andrés. Como bien decías, la orden que ha dado Netanyahu al ejército es atacar con dureza, con contundencia, ¿no? Como bien decías, Gaza. No sabemos cuándo o dónde esto ocurrirá, pero ha sucedido tras un incidente que hay que coger con bastantes pinzas. Tenemos la versión del ejército israelí que asegura que milicianos de Hamás abrieron fuego contra posiciones del ejército en Rafah, en el sur del enclave. Dice textualmente: francotiradores y misiles antitanques atacaron a un equipo de operaciones de ingeniería israelí y por esto, dice, el ejército respondió a su vez con artillería contra los milicianos. Esto es también lo que le ha dicho un oficial militar israelí a la agencia Associated Press. Tras esto, Netanyahu ha llevado a cabo otra nueva reunión de seguridad con el aparato de seguridad, con ministros, para evaluar cómo responder. Ya esperábamos, de hecho, una respuesta durante el día tras una nueva reunión de seguridad en la que evaluaba Netanyahu, el gobierno, posibles represalias por lo que califica de violaciones por parte del grupo islamista a raíz de que anoche, cuando Hamás devolvió los restos de un rehén, Israel asegura que se trataban de una parte adicional de los restos de Ofir Charfati, un rehén que el ejército había recuperado a finales de 2023 durante combates con Hamás y en el marco de la invasión israelí en la Franja de Gaza. Tras esta primera reunión durante el día, estábamos esperando alguna conclusión, alguna respuesta por parte del gobierno israelí. Lo que se había filtrado es que Netanyahu decidiría esto en coordinación con Estados Unidos, pero que los castigos podrían incluir, por ejemplo, detener el ingreso de ayuda humanitaria que está entrando no en el mínimo requerido según el pacto firmado entre las partes, también expandir el control israelí sobre áreas de Gaza e incluir también estos ataques aéreos israelíes que ahora tendrían lugar según esta orden de Netanyahu. A su vez, como bien decías, Andrés, Hamás por su parte ha pospuesto la entrega prevista para las 8 horas local de este supuesto cuerpo de rehén
pero califica esta medida de una violación del alto al fuego. De hecho, hoy el Gobierno, la Oficina de Medios de la Franja de Gaza, calificaba y denunciaba que ha habido desde el 10 de octubre 125 violaciones por parte del ejército israelí y, de hecho, en este marco lo que estamos viendo es la fragilidad del alto al fuego en torno especialmente a este asunto de la devolución de los 13 rehenes, los cuerpos de los 13 rehenes restantes en la Franja de Gaza. Vamos a estar al tanto entonces, Yanira, de qué otras reacciones surgen. Muchas gracias por este reporte desde Jerusalén. Y cambiamos de tema, por ahora nos vamos a Asia. Fracasaron las conversaciones entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán, que buscaban consolidar un alto el fuego. Las negociaciones iniciaron el pasado sábado y se prolongaron a lo largo de 3 días en Estambul y estuvieron marcadas por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas. Precisamente desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos reportó los detalles. Reproches y amenazas entre ambos lados. Así es como han fracasado hoy martes las negociaciones entre Pakistán y Afganistán, que empezaron el sábado de esta misma semana pasada en Estambul para intentar acabar con un conflicto de que empezó hace 3 semanas cuando Pakistán bombardeó la capital afgana de Kabul para intentar asesinar a los líderes de los talibanes pakistaníes. Recordemos, un grupo absolutamente independiente de los talibanes afganos que gobiernan Afganistán desde 2021. Desde ese bombardeo hasta hoy han habido intensos combates, sobre todo en la región fronteriza de ambos países, y han muerto en ellos varias decenas de militares y también civiles. Y de hecho, ayer mismo hubo, mientras estaban teniendo lugar las negociaciones en Estambul, serios combates que acabaron con la vida de 30 personas, según el gobierno pakistaní, que amenaza ahora con llevar este pequeño conflicto de momento a una guerra total entre ambos países. Así lo aseguró, de hecho, el ministro de Defensa pakistaní durante las conversaciones en Estambul, cuando dijo que si no se llegaba a un fruto y a un resultado favorable en estas negociaciones, entonces los dos países entrarían en un conflicto de guerra total. La delegación afgana en estas conversaciones en Estambul, a la prensa afgana, ha asegurado que si ahora mismo Pakistán atacase a Afganistán en otra ocasión, entonces los talibanes de Afganistán se verían con la obligación de bombardear la capital pakistaní de Islamabad. El conflicto sí está llevando a unas tensiones enormes y son tan altas, de hecho, esas tensiones, que incluso el presidente estadounidense Donald Trump se refiere a este conflicto y ha asegurado en las últimas horas que él mismo se vería dispuesto a participar en estas conversaciones para intentar acabar con el conflicto entre Kabul e Islamabad. En noticias de Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth informó sobre una nueva ofensiva contra lanchas en el Pacífico que, según el gobierno estadounidense, transportaba narcóticos. 14 personas murieron en 3 ataques contra 4 embarcaciones y solo una sobrevivió. Su rescate, según anunció el mismo funcionario, fue liderado por autoridades mexicanas. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 buques operados por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes. Melissa ya tocó tierra en Jamaica y se convierte en el huracán más fuerte que haya golpeado la isla desde que se iniciaron los registros en 1851. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta seguía fortaleciéndose y se espera que también se dirija hacia Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Estas dramáticas imágenes muestran el huracán Melissa, filmado desde el interior, mientras la tormenta de categoría 5 se precipita hacia Jamaica y Cuba. Los países del Caribe se han estado preparando para el impacto. Las autoridades jamaiquinas están tomando medidas de última hora para evitar inundaciones. Estamos realizando los últimos preparativos en cuanto a la limpieza de los desagües. Aquí estamos limpiando un pequeño río, se llama Río Pie y es un afluente de varias comunidades que suelen verse afectadas por las inundaciones. Los expertos advierten que el huracán Melissa también podría provocar deslizamientos de tierra, mientras que los fuertes vientos causarían cortes de electricidad y comunicaciones. La lentitud de la tormenta la hace especialmente peligrosa, lo que significa que las condiciones adversas probablemente se prolongarán más que durante la mayoría de los huracanes. Las autoridades han instado a los residentes a cumplir las órdenes de evacuación de las zonas de peligro. Existen cerca de 900 refugios en todo el país, pero algunos residentes se niegan a abandonar sus hogares.
Sí, hay temerarios que prefieren quedarse con sus propiedades. Les deseamos lo mejor. Las autoridades cubanas también tienen previsto evacuar a más de 600.000 personas de la trayectoria de la tormenta y trasladarlas a refugios como este de Las Tunas. Acogerá aproximadamente 260 personas. Eso no indica que puede ser el límite, puede tener un espacio un poco más abarcador. Todo lo que permita y que esté previsto evacuarse, pues nuestras puertas estarán abiertas. Se espera que el huracán Melissa azote primero Jamaica, luego se dirija a Cuba y finalmente llegue a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de la semana. En Sudán, el ejército acusó a las fuerzas de apoyo rápido de ejecutar a unos 2.000 civiles en la ciudad de Al-Fashir. Esto luego de que los militares confirmaran oficialmente su retirada y que los paramilitares tomaran el control de la principal urbe de la provincia de Darfur del Norte. La Oficina de Naciones Unidas dijo este martes estar horrorizada por los informes de ejecuciones sumarias y ataques a civiles en Al-Fashir. Ampliamos en el siguiente informe. Durante 18 meses resistió el asedio de los paramilitares. Sin embargo, Al-Fashir cayó en su poder. Tras horas de silencio y confusión, el jefe del ejército sudanés admitió el lunes la derrota de sus tropas en esa ciudad. Los líderes, incluidas las fuerzas de seguridad, estimaron que se debía abandonar la ciudad a causa de la destrucción y las masacres sistemáticas de civiles. El domingo, los rebeldes de las fuerzas de apoyo rápido habían anunciado la conquista de la ciudad más grande del estado de Darfur del Norte en su canal de Telegram. Hoy izamos la bandera de la libertad. El derecho del pueblo sudanés está en nuestras manos y ahora estamos dentro del cuartel general del ejército. Al-Fashir era la última localidad de la provincia de Darfur fuera del control de las fuerzas de apoyo rápido. La toma de su control aumenta el riesgo de una nueva división de Sudán, pero también un incremento en la violencia contra civiles que ya enfrentan la hambruna. De acuerdo con la ONU, 260.000 civiles, de los cuales la mitad son niños, están actualmente atrapados en Al-Fashir, privados de comida, agua y cuidados. Los recién llegados denuncian asesinatos a gran escala por motivos étnicos y políticos. Violencia indiscriminada que afecta particularmente a los más vulnerables. Conocemos testimonios de personas con discapacidad que fueron ejecutadas, asesinadas por no poder huir, pero también sabemos de personas que intentan salir de la ciudad y logran hacerlo. Pero en el camino son interceptadas y también reciben disparos por razones desconocidas. El ejército y los paramilitares se hacen los sordos ante los llamados a negociar. Tras 2 años y medio de guerra, Sudán enfrenta hoy la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. En Kenia, 11 personas perdieron la vida en un accidente de avión cuando se dirigía a la Reserva Federal de Masai Mara, frontera con Tanzania. De acuerdo con las autoridades, la aeronave se estrelló en una zona montañosa y boscosa cuando se encontraba a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje. A bordo, según informaron, iban en su mayoría turistas extranjeros, 8 de nacionalidad húngara y 2 alemanes. Y actualmente se investiga las causas del accidente. Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Ambos líderes prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, Takaichi aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Trump visita Japón para proyectar fuerza en la región. Con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, firmaron el martes en Tokio un acuerdo marco para asegurar el suministro de tierras raras. Quiero colaborar con el presidente Trump para construir una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos. Sé que están aumentando su capacidad militar de forma sustancial y hemos recibido sus pedidos de una gran cantidad de nuevo equipo militar y saben que fabricamos el mejor equipo militar. El acuerdo llega tras el endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras de China en octubre y la amenaza de Washington de responder con aranceles del 100%. Takaichi y Trump se dirigieron luego a la base naval estadounidense Yokosuka en la costa oriental de Japón. Japón nos respeta. Si ven lo que está sucediendo en todo el mundo, nos están respetando de nuevo. De ahora en adelante, si estamos en una guerra, la ganaremos. Entraríamos, arrasaríamos con países que no deberían haber entrado.
Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en el extranjero. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Comercio, Howard Lutnick, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, a cargo de las negociaciones arancelarias. Lutnick anunció acuerdos de inversión que involucran empresas de energía nuclear, semiconductores e infraestructura en un evento empresario en Tokio. Vamos con noticias de la economía. Para hablar de números ya se encuentra en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Daniela, vamos a empezar hablando de Estados Unidos y Japón, que estrechan sus relaciones. Y todo se resume en la siguiente frase: anything you want, lo que quieras. Eso le dijo Donald Trump a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su visita a Tokio. Ambos revelaron el interés de unas 20 empresas japonesas en proyectos relacionados con áreas clave como minerales críticos e inteligencia artificial. Las conversaciones también incluyen la soya. Recordemos que China, que era su principal cliente, no le está comprando ni un grano de soya, y hasta camionetas. Pues, y esto de manera anecdótica, también la primera economía del mundo aspira a convencer a Japón de comprar esas famosas camionetas pick-up de Ford, que son las más vendidas de la marca, pese a que es ese país, Japón, el que envía millones de vehículos al año a la Unión Americana. La Casa Blanca, de todas maneras, anunció millonarias inversiones. Me enorgullece anunciar que esta noche firmaremos 490.000 millones de dólares en inversiones. No llegué a los 500.000 millones, me quedé un poco corto, pero lo lograré. En fin, esto está impulsado por la Iniciativa de Inversión Estratégica japonesa, creada por su política arancelaria y por un acuerdo comercial histórico con Japón. Los compromisos garantizan la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Desarrollaremos energía nuclear, semiconductores y fortaleceremos toda la cadena de suministro nacional. Daniela, el principal acuerdo que firmaron Estados Unidos y Japón es sobre tierras raras. Bueno, y hay que decir que por raras que parezcan, esas se utilizan en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate, así que son bien importantes para la industria estadounidense. Sin embargo, es con China con quien Washington debería fortalecer sus lazos si es que quiere asegurar este suministro, porque este país es el que tiene la mayor cantidad de reservas del mundo. Acá vemos cómo solamente es seguido de Brasil, que también tiene importantes yacimientos de tierras raras. Rusia, Australia o Canadá también tienen estos recursos, pero es China el que domina la industria, no solamente en reservas, acá lo vemos, 48%, la mitad de las reservas del mundo, sino en producción, de la que ya controla un 70%, y en refinación, en la que prácticamente tiene un 90%, es decir, controla casi toda la cadena productiva. Y en octubre, China endureció sus controles de exportación, lo que llevó a Washington a amenazar con imponer aranceles del 100% a los productos chinos como respuesta. Está estrechando manos con el socio equivocado. Y mientras tanto, China está buscando otros socios. Con otros socios, que en este caso son la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. China firma con ellos este martes una actualización de su acuerdo de libre comercio durante una reunión de líderes en Malasia. La tercera actualización de este pacto, que entró en vigencia por primera vez en 2010, incluye esta vez beneficios arancelarios en sectores como agricultura, economía digital y el sector farmacéutico. Todos los firmantes tienen algo en común: han sido blanco de agresivos aranceles por parte de la Casa Blanca. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos envió el siguiente informe con los detalles. China y la ASEAN, la organización que agrupa a los 11 países del sudeste asiático, han firmado un nuevo acuerdo de libre comercio que extiende su cooperación a la economía digital, las energías verdes y otras nuevas industrias. Era previsible que tan pronto como se marchara Trump de Malasia, sede de esta cumbre, aprovecharía China para venderse como la alternativa sólida frente a los aranceles estadounidenses. La unidad hace la fuerza, ha recordado hoy el primer ministro Li Qiang. La ASEAN es el principal socio comercial de China. El año pasado los intercambios sumaron 770.000 millones de dólares y en los primeros 9 meses de este ejercicio han subido casi un 10%. En esa fortaleza tiene mucho que ver Trump.
El primer acuerdo de libre comercio data de 2010, pero fue 8 años después, durante la primera guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando Beijing aprobó un programa para profundizar la cooperación y desde entonces no ha cesado en su empeño. La ASEAN totaliza una economía de casi 4 billones de dólares y es señalada por los expertos como la zona del mundo con mejores expectativas de crecimiento. No extraña, pues, que años atrás, y convencida de que solo era una cuestión de tiempo que regresara a la hostilidad comercial estadounidense, China la subrayara en su estrategia de diversificar mercados. Las cifras de las exportaciones chinas certifican su éxito, aunque las dirigidas a Estados Unidos se han derrumbado, las totales siguen subiendo en gran medida gracias a la ASEAN. Las negociaciones de este tratado de libre comercio, el tercero ya, empezaron en 2022 y fueron concluidas en mayo de este año, justo después de que Trump castigara a buena parte del mundo con sus aranceles y con especial virulencia al sudeste asiático. Su sintonía comercial con China no oculta los reproches a su creciente violencia en los conflictos territoriales, sobre todo con Filipinas. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha recordado hoy que la cooperación no puede convivir con la coerción. Daniela, y vamos a cerrar con los indicadores. Los tres principales índices de Wall Street volvieron a alcanzar máximos históricos este martes, siendo el Nasdaq el que más subió gracias al impulso de Microsoft y Apple en una semana repleta de resultados de grandes empresas. Microsoft sube alrededor del 2% tras alcanzar un acuerdo que le da una participación del 27% en el fabricante de ChatGPT OpenAI, y Apple superó los 4 billones de dólares en valor de mercado, alcanza así un máximo histórico. La fuerte demanda de los últimos modelos de iPhone ha disipado los temores sobre su lento progreso en la carrera de la inteligencia artificial. Bien, Daniela, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más. Claro que sí, y no quiero irme sin este dato. Por la inteligencia artificial, Amazon está recortando 14.000 empleos. Que esa sería nuestra cifra del día. Exactamente. Daniela, muchas gracias nuevamente. Mañana nos vemos a descansar. Claro que sí. Pasamos ahora de la economía a nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El Mariángulo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes para ti, Andrés. Buenas tardes y buenos días. Vamos a comenzar con lo que reseña la agencia AP sobre el plan de un agente federal estadounidense para convencer al piloto de Nicolás Maduro de entregarlo. Plan parece que sacado de una película. ¿Cómo titulan? Tal cual, sacado de una película. AP titula El audaz plan de un agente federal. Convencer al piloto de Nicolás Maduro de traicionar al líder venezolano. Lo que nos reseña la agencia de prensa es que el plan era desviar de una forma disimulada el avión del mandatario venezolano. Esa fue la propuesta que le hizo el agente federal al piloto, que es considerado como el piloto central del mandatario. Dice la agencia AP que planeaban desviar el vuelo hacia un punto en el que las autoridades de Estados Unidos pudieran eventualmente detenerlo. De acuerdo con la agencia de prensa, a cambio de desviar el vuelo, el agente federal estadounidense le habría ofrecido a este piloto la manera de que se convirtiera en lo que describen como un hombre muy rico. La agencia describe también la conversación que sostuvieron tanto el piloto como el agente federal como tensa y clandestina. Dice que el agente federal encargado de la misión tiene 50 años y se trata de un ex soldado de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, originario de Puerto Rico y quien había liderado el desarrollo de diversas investigaciones de la agencia sobre el entramado de redes criminales transnacionales que tienen presencia en República Dominicana. Por su parte, el piloto de Nicolás Maduro, que es identificado con el apellido Villegas, aunque no se comprometió a hacer lo que la gente le pidió en su momento, sí le entregó su número, lo cual, de acuerdo con lo descrito por esta agencia de prensa, reflejó que en su momento sí hubiera tenido interés en recabar información sobre este dato. AP reseña también la manera en la que se dieron las comunicaciones entre ambos. Dice que la situación, en efecto, Andrés, tiene todos los elementos de una película de espionaje de los tiempos de la Guerra Fría. ¿Cuáles serían esos elementos? Aviones privados de lujo, también una reunión secreta en un hangar de aeropuerto, en este caso el aeropuerto Isabela, ubicado en Santo Domingo. Dice también que se trata de un
delicado juego por parte de Estados Unidos para convencer a la que sería una ficha clave para que cambiara de bando en atribución al piloto de Nicolás Maduro. Reseña también la manera en la que tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en este segundo mandato no consecutivo se han intensificado los esfuerzos por parte de Estados Unidos para sacarlo del poder venezolano. Dice también que Estados Unidos duplicó la recompensa por la captura de Maduro. ¿Por qué? Justamente por cargos federales por narcotráfico, y que precisamente este agente federal que tuvo la oportunidad de dialogar en varias oportunidades, valga la redundancia, con el piloto de Nicolás Maduro, intentó aprovechar justo esa medida para convencerlo. Cita un mensaje que dice, abro comillas, sigo pendiente a su respuesta, todavía le queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia. Cierro comillas sobre este mensaje que le envió el agente federal al piloto de Maduro el pasado 7 de agosto. Además, en su momento le adjuntó el enlace de un comunicado de prensa oficial emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que anunciaba que la recompensa por la cabeza de Maduro había sido aumentada a $50 millones. Reseña AP que la trama se planeó cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos ubicada en República Dominicana el día 24 de abril del año pasado, 2024. Dice que en su momento el agente federal llamó al informante que decía tener información sobre 2 aviones de Maduro que se encontraban en República Dominicana. ¿Por qué estaban allí? Para ser reparados. Sin embargo, esto constituiría una falencia y una irregularidad en materia legal. ¿Por qué? Porque está prohibido por las imposiciones puestas por parte de Estados Unidos a Venezuela que compren piezas de origen estadounidense. Los aviones estaban, de hecho, sujetos a incautación, pero le tomó a las autoridades de Estados Unidos varios meses comprobar los vínculos entre Maduro y estas 2 aeronaves. Concluye AP diciendo que el piloto no aceptó, pero que fue visto también en el mes de septiembre junto a Diosdado Cabello, que recordemos es el ministro del Interior venezolano, en el mes de septiembre en un programa televisivo en el cual Diosdado se mofó, se burló de cualquier insinuación de que los militares venezolanos puedan ser sobornados o comprados. A su lado, el piloto permaneció en silencio y levantó a Andrés la mano en señal de lealtad. Bien, ahora nos vamos con lo que dicen medios como The Guardian y The Washington Post, que abren este martes con las alertas emitidas ante el fortalecimiento del huracán Melissa, que ya tocó tierra en Jamaica. Como bien lo indicas, el huracán Melissa en efecto acapara la imagen de la prensa. Vemos como la portada que nos ofrece en esta jornada de martes el diario británico The Guardian titula: temen que el huracán Melissa pueda ser catastrófico. Lo que reseña este diario es que el huracán podría ser en efecto el más devastador en tocar piso jamaiquino. Cita datos entregados en las últimas horas por parte de la Cruz Roja, según el cual el fenómeno al tocar Jamaica podría afectar a cerca de 1,5 millones de habitantes, y cita también datos entregados por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que dice que el huracán actualmente, ya que tocó tierra, sostiene vientos de 282 kilómetros por hora. En su cara interna, The Guardian presentó un artículo titulado "El calentamiento de los océanos probablemente está impulsando la rápida intensificación del huracán Melissa", y apunta que los científicos climáticos ya han advertido del impacto del calentamiento global. Hace también una cronología sobre cómo en solo 24 horas el huracán logró duplicar la velocidad de sus vientos. Vemos también cómo reseña la situación que se dio en el año pasado, 2024, cuando los océanos del mundo alcanzaron su temperatura más alta jamás registrada. En contraste, el medio estadounidense Wall Street Journal titula: una tormenta volátil se acerca a Jamaica, y reseña que se espera que se produzcan inundaciones catastróficas, pero también graves daños estructurales. Dice que la marejada ciclónica pronosticada puede afectar a toda la costa jamaiquina, pero también a la costa cubana. Por eso vemos cómo el medio cubano Granma titula: ante el inminente impacto de Melissa, alertas, solidarios y disciplinados, y cita también las palabras ofrecidas por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel como parte del mensaje que ofreció en el Consejo de Defensa
nacional, donde recordó lo registrado en Cuba en el año 1963, cuando el huracán Flora devastó la isla. Dice que las marejadas ya se sienten también en piso cubano. Dice The New York Times, los cazadores de huracanes encontraron algo en el ojo del huracán Melissa, aves atrapadas, y pone Andrés de relieve una situación paralela a este fenómeno. Dice que hay aves atrapadas en la pared del ojo del huracán, según un mensaje emitido por los llamados cazadores de huracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Dice que una vez estas aves llegan al centro y luego no pueden escapar, y que la noticia lo que hace es subrayar el profundo impacto ecológico que el huracán Melissa tendrá sin duda en la biodiversidad de Jamaica. Dice que los arrecifes de coral, los manglares y ecosistemas terrestres también resultarán afectados. Muchas gracias por este reporte sobre los principales medios de comunicación. A ti, Andrés, por así. Nos vemos mañana entonces con más información, y ustedes televidentes, gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más.